Listo, comenzamos. Ok. Hola, buenos días a todos. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar que hemos preparado especialmente para ustedes. Vivimos momentos complejos y de alta incertidumbre, sin embargo, estamos convencidos que es momento de aportar y compartir conocimiento y experiencias que contribuyan al desarrollo profesional y personal. Mi nombre es Maritza Alvarado, soy coordinadora de posgrados de la Universidad del Norte y el día de hoy nos acompaña el profesor y conferencista Fabián Coll. La inteligencia artificial es una herramienta fundamental para el gerenciamiento del uso eficiente de los recursos energéticos en una época de crisis como la que vivimos, las empresas buscan la forma de optimizar sus recursos energéticos para mantener la competitividad. Por ende, se requieren herramientas gerenciales que permitan hacer uso eficiente de los recursos energéticos sin sacrificar la producción. El propósito de este webinar es presentar los desarrollos que en materia de análisis de la información y gestión de energía se han llevado a cabo y que permiten un sostenimiento de los resultados. Antes de iniciar el webinar, quiero presentarles a nuestro conferencista invitado, Fabián Enrique Coll. Fabián es ingeniero electricista y magíster en Administración Energética y Fuentes Renovables de Energía. Además, es Certified Energy Manager de la Asociación de Ingenieros de Energía de los Estados Unidos. Actualmente se desempeña como director comercial de gestión energética en la empresa E2 Energía Confiable. Durante el desarrollo del webinar podrán realizar vía chat las preguntas que surjan, las cuales serán respondidas por nuestro conferencista al finalizar la intervención. Damos entonces la bienvenida a Fabián, quien desarrollará el webinar Tecnologías para la Gestión Eficiente de Energía. Bienvenido, Fabián. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Un cordial saludo. Muy agradecido de esta invitación que la Universidad del Norte ha tenido la gentileza de hacerme para esta serie de webinars, estar entre los primeros webinars que se van a desarrollar de diferentes temáticas. Es mi alma mater, la universidad que tanto amo, a la que gracias a Dios pude terminar mi profesión de ingeniero electricista. Y bueno, aquí estamos para compartir en esta hora, que sé que va a ser poco el tiempo, pero trataremos de hacerlo lo más productivo posible para efectos de transmitir lo que hemos desarrollado en estos últimos años en materia de tecnología para la gestión de la energía. Como decía Marisa, trabajo para la empresa E2 Energía Eficiente. Ya llevo 14 años vinculado a la empresa. Estuve prácticamente 9 años vinculado al área de proyectos, gestión de la energía, y los últimos años ya al frente de la gestión comercial de este tipo de proyectos, pero nunca dentro de lo comercial nos deslindamos de lo técnico. Esta es una venta consultiva técnica muy hermosa y bueno, el objetivo es que podamos transmitirles algo de este aprendizaje durante todos estos años. Entonces, el nombre de esta conferencia es Tecnologías de la Información para la Gestión Eficiente de la Energía. Tenemos 3 puntos sobre los cuales vamos a rotar, digamos, el devenir de este curso, y es la gestión, o de este webinar, la gestión de la energía como oportunidad en época de crisis. Indudablemente es un tema importantísimo hoy. Aplicación de herramientas gerenciales para la gestión de la energía y aplicación de la inteligencia artificial para el control del desempeño energético. Digamos que son los 3 elementos que vamos a tratar de articular en esta mañana para esta presentación. Entonces, miremos primero la primera parte introductoria de este curso. El año pasado, la ANDI hizo una encuesta al sector, digamos, industrial, comercial, de las empresas adscritas, sobre cuáles eran las medidas internas que el sector industrial y comercial consideraba como importantes o claves y que contribuirían a aumentar la empleabilidad en las empresas. Y de esas encuestas, digamos, de esas preguntas, el 15% tuvo que ver con aumento en la productividad y en la eficiencia del sector industrial o comercial, y el 9% en la reducción y control de costos. La suma de estos dos rubros suman un 24%. Es decir, que para la empresa, para la industria, ¿verdad? En una época donde el temor hoy en día, imagínense, esta encuesta se hizo antes de la crisis, de la pandemia. Aún hoy, con esta situación en donde están en riesgo tantos empleos, para reducir costos, indudablemente la gestión, la gerencia de la energía toma un papel importante para poder ayudar a sostener o incluso poder mejorar los números de competitividad de la industria
antes que incluso pensar en pérdidas de empleabilidad, que es lo que realmente no deseamos. Se hace importante entonces explicar y poner en práctica estrategias que permitan reducir los costos de producción vía gestión eficiente de la energía. Aquí tenemos un resumen del DANE de datos también históricos de los costos que la energía ejerce en la producción de unidades o de productos para diferentes sectores. En rojo tenemos la energía eléctrica, en mostaza tenemos energía térmica y nos damos cuenta que hay sectores donde la energía tiene un costo importantísimo dentro de la matriz de costos totales de producción, incluso casi que equiparando a los salarios en algunos casos, como por ejemplo en productos minerales no metálicos o incluso en minería de hidrocarburos, llegando un poco más alto en los productos de refinación del petróleo. Por ejemplo, el caso que estamos viendo hoy ahorita, por ejemplo, con Ecopetrol, donde, bueno, y a nivel mundial la reducción del costo o del barril de petróleo ha sido pues una situación marcada por la reducción de la demanda de combustibles por la pandemia y además digamos, las disputas comerciales entre los productores lleva a que las empresas del sector de hidrocarburos también tengan que aplicar tecnologías de gestión energética para reducir los costos de producción vía eficiencia energética. Ya hoy, en el día de hoy, en energía eficiente, estamos con Ecopetrol acompañándolos en todo un proyecto en las vicepresidencias de producción, refinación y transporte para optimizar sus recursos energéticos y la metodología que estamos utilizando exitosamente con ellos es la que de forma muy resumida les vamos a plasmar en esta mañana en esta presentación. Aquí tenemos un comparativo de los costos de producción en Colombia. Tomamos dos casos en el papel y cartón, plásticos y crudo. Unitariamente la participación de la energía, particularmente para la energía eléctrica, es alta en comparación con otras economías. Indudablemente que eso significa que tenemos bastante por hacer. Obviamente también tendríamos que hacer un comparativo con la energía térmica, que es el otro rubro importante. Indudablemente habrán también oportunidades de ahorro, que las vamos a ver de hecho aquí. Fíjense, en el Plan Energético Nacional, basado en la implementación de sistemas de gestión de la energía, aquí se identifican todos los potenciales de ahorros por sector, tanto por energía eléctrica como por energía térmica en diferentes sectores de la producción, alimenticio, metalmecánico, farmacéutico, papel, automotriz, etcétera. Y hay oportunidades. Si pudiésemos reducir estos costos, ¿verdad? Estos potenciales de recuperación de pérdidas, si pudiesen ser optimizados, estos son números que van a aportar a las mejoras en las utilidades de la empresa, del negocio. Es importante también tener en cuenta de que este modelo de negocios para implementar proyectos de gestión energética se desarrolla a través de empresas de servicios energéticos, conocidas en el argot internacional como las ESCOs o Energy Service Companies, empresas que, en el caso, por ejemplo, de nosotros, de energía eficiente, somos capaces de implementar este tipo de proyectos facturando con base a los resultados. Es lo que se conoce como contratos por desempeño energético. Entonces, para las industrias en esta época de crisis, hay empresas como, por ejemplo, E2, que son o estamos preparados para poder hacer este tipo de proyectos con inversiones propias y facturación por medio de los resultados de ahorros energéticos. Aquí tenemos una oportunidad grandísima que actualmente en muchas industrias se está desaprovechando. Desde el punto de vista de tecnologías, también este estudio del Plan Energético Nacional basado en la gestión integral de la energía identificó oportunidades de ahorro tecnológicas, porque, a ver, hay oportunidades de ahorro energético de índole operacional y mantenimiento, es decir, sin cambios tecnológicos, con la tecnología que hoy en día las empresas utilizan, cómo las puedo operar y mantener mejor, mantenimiento centrado en la eficiencia, luego vamos a hablar de esto, ¿verdad? Pero también hay oportunidades de ahorro por cambios de tecnología, por inversiones de capital o CAPEX. Entonces, ahí también se encontraron muchos proyectos en diferentes tipos de usos finales de la energía, como compresores, hornos, calderas, torres de enfriamiento, chiller, etcétera, donde hay oportunidades también de renovar el parque tecnológico de equipos de uso final con tecnología más eficiente. Aquí tenemos un resumen de este tipo de estudios sectoriales, que bueno, hay otros, pero particularmente tuvimos una participación en este también como empresa. Se identificaron un orden de inversión de 767 millones de dólares, ¿verdad?, en proyectos de inversión, con un potencial de ahorro anual del orden de 233 millones de dólares, lo que nos lleva a un retorno de inversión medio de 3.29 años, algunos más, algunos menos, retorno simple de inversión, lo cual nos permite identificar que hay un nicho de negocio importante en la gestión de la energía. Sí, hoy en día, digamos, a nivel nacional, a través de la ley 1715, la ley de gestión de la energía, gestión de la demanda e inserción de las fuentes renovables de energía al sistema interconectado nacional,
hoy en día en Colombia, digamos, la importancia y la relevancia se le ha entregado a las energías renovables porque nuestra matriz energética es débil, porque depende mucho del recurso hídrico. Y de hecho, vemos ahorita que al parecer hay una disminución del nivel de embalses, estamos en una época de sequías y eventualmente podríamos estar en un riesgo de racionamiento en el mediano plazo. Es ahí donde surgió la necesidad de diversificar la matriz energética para dejar de depender de las hídricas, y las energías renovables han tomado un paso importante, digamos, fue una necesidad. Pero el correcto devenir de la implementación de proyectos de energías renovables en el sector industrial o comercial es primero ejecutar proyectos de eficiencia energética. Cuando nosotros hacemos más eficiente el uso de la energía, ¿verdad? Por cada kilovatio o megavatio en energía solar o eólica, o cada inversión por megavatio en energía solar o eólica que hagamos inversión, va a rentar más favorablemente tanto para el inversionista, si es un negocio PPA, como para el cliente final, que es el que va a comprar la energía de estas fuentes renovables. Entonces, lo primero es hacer gestión de energía. Eso es clave, y posteriormente migrar a las energías renovables. Pero bueno, sabemos que particularmente en Colombia y en el mundo, pues las energías renovables se han tenido que primar por un tema de fortalecimiento de las matrices energéticas. Ahora, implementar proyectos de eficiencia energética requiere gerenciamiento. Años atrás, la implementación de proyectos de eficiencia energética se caracterizaban por unos libros bastante completos con identificación de medidas de ahorro, proyectos evaluados, técnicamente muy bien evaluados, pero no había un plan de implementación, o si lo había era muy débil, no había un plan para implementar los proyectos y para sostenerlos en el tiempo o gerenciar los resultados en el tiempo. Fue así como desde hace algunos años, desde el 2011 particularmente, la ISO lanzó lo que se conoce como la norma de gestión integral de la energía ISO 50001, que sufrió una actualización ahora en el 2019, 2018, y que no es más que el ciclo Deming, el ciclo PHBA que todos conocemos, que normalmente se aplicó a la gerencia de proyectos, traerlo a la gerencia de la energía, mediante el cual se podían no solamente identificar medidas de ahorro, sino también estructurar una serie de indicadores de desempeño energético que permitiesen evaluar en el tiempo el rendimiento de las medidas implementadas y poder tomar acciones de mejora cuando los ahorros se comenzaran a perder. Pero para poder tomar acciones de mejora se tenían que tener, o se tienen que identificar cuáles son las causas que están ocasionando una pérdida del desempeño energético, lo cual en el argot de la gestión de energía se llaman variables de control operacional. Entonces, el ciclo PHBA traído a la gestión de la energía permitió que se comenzara a hablar desde el año 2011 de gerencia de la energía a nivel mundial. De hecho, este ciclo PHBA, el éxito de la ISO 50001 depende en gran medida del liderazgo de la dirección. La dirección de las empresas asume un rol importante. Cuando hablo de dirección, hablo a nivel directivo, estratégico, gerencias, presidencias, para garantizar no solamente la implementación de medidas o proyectos de mejora de nula, baja o alta inversión, sino también el sostenimiento de los resultados a través de un programa de gestión de energía que tenga o que maneje resultados en el tiempo. Estos sistemas de gestión de la energía basados en ISO 50001 tienen una ruta crítica, tienen como una espina dorsal, que es la que permite lograr rápidamente los resultados en materia de ahorro energético. Esa espina dorsal o ese fast track o ruta crítica es lo que le conocemos como control operacional. Es decir, como todo sistema de gestión basado en ISO, hay una serie de requisitos basados en documentación, trazabilidad de índole administrativo, sobre todo enfocados para aquellas empresas que están buscando una certificación. Empresas que antes que una certificación están buscando resultados rápidos para reducir costos de la energía en los costos de producción, indudablemente que le apuestan a un control operacional, donde los datos o la información que vemos aquí en estos círculos, como por ejemplo recopilación de datos de energía, revisión energética, línea de base, indicadores, objetivos, seguimiento, medición, análisis, plan de control operacional, son la ruta crítica para lograr esos ahorros, pero no solo lograrlos, sino también sostenerlos en el tiempo. Aquí hay unos requisitos de la norma, ¿verdad? Eso está en la anterior, ya lo habíamos presentado. Esta norma ISO 50001, Colombia tuvo una participación, Colombia tuvo un granito de arena en la estructuración de esta norma. Podemos decir que a través del ICONTEC, a través de E2, tuvimos participación en los diferentes comités técnicos que se realizaron a nivel mundial. Estuvimos en Brasil, en Inglaterra, en Japón, en fin, en diferentes naciones, sentados aportando nuestro granito de arena, y podemos decir que la ISO 50001 tiene nuestra firma y bueno, hemos obtenido resultados muy importantes. Incluso antes de que la norma ya fuese lanzada, ya estábamos implementando esta metodología exitosamente. Vale la pena resaltar en este contexto, en esta introducción, que la norma ISO 50001 no es la única, digamos, es la norma sombrilla, es el documento sombrilla,
pero existen otras normas que la complementan. Digamos, la ISO 50001 como documento de gestión de la energía indica qué se debe hacer para lograr un correcto gerenciamiento de los recursos energéticos, pero no detalla cómo hacer cada etapa. Entonces, para eso la ISO, unos 3 años después de su lanzamiento de la 50001, lanzó las normas conexas. Entonces, las normas conexas ya te enseñan cómo hacer una auditoría energética, cómo implementar líneas bases del desempeño energético, cómo hacer medición y verificación del desempeño energético, cómo hacer auditorías, cómo hacer implementación de medidas de ahorro, en fin. Ya surgieron una familia de normas y de hecho, esta familia está creciendo y ahorita hay unas nuevas normas en estudio para evaluar financieramente proyectos de gestión energética, para valorar activos mediante el costo de ciclo de vida en el marco de la gestión de la energía, en fin. Ya hay normas que se están desarrollando y esto está creciendo porque indudablemente el mundo descubrió que la energía más eficiente es la que no se consume, ¿verdad? La que no se demanda en un proceso. Y eso es fundamental. Entonces, en la etapa de planificación de la implementación de un sistema de gestión de energía, y voy a pasar muy rápidamente por estos puntos porque no es el objetivo de la mañana de hoy de hablar de gestión energética punto a punto, sino hablar de las tecnologías de la información aplicadas, pero indudablemente hay que contextualizar. Entonces, en la etapa de planificación de la implementación de un proyecto de gestión de energía, se deben identificar y planificar las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades en la organización, en una empresa, en una compañía. Se deben definir objetivos energéticos, metas y planes de acción. Realizar revisión energética para determinar cuáles son los usos significativos de energía y las oportunidades de mejora. Establecer indicadores de desempeño energético para realizar el correcto seguimiento y medición del desempeño. Miren que hago una pausa en este numeral 6.4 de la norma porque aquí es donde entra la inteligencia artificial. Aquí es donde entran las tecnologías de la información. Es decir, cómo podemos no solamente definir indicadores, sino hacer un seguimiento predictivo de la tendencia de consumos energéticos partiendo de la historia de un proceso, energéticamente hablando. Entonces ahí es donde hablamos y más adelante vamos a aprender que el aprendizaje autónomo, valga la redundancia, aplicado a la gestión y al gerenciamiento energético es un pilar fundamental para la predicción de pérdidas de eficiencia y como para el sostenimiento de los resultados de proyectos de eficiencia energética como tal. El establecimiento de una línea base energética, esto es el marco de referencia para la implementación de cualquier tipo de medida de desempeño energético, el definir una correcta línea base que es un modelo matemático como tal que nos permite tener una referencia de partida y evaluar en el tiempo la efectividad de las medidas de ahorro que se implementen. Y obviamente manejar en tiempo real online una recopilación de datos para asegurar el seguimiento y análisis del desempeño energético en los principales usos significativos de la energía. Las herramientas gerenciales, ¿verdad? Para un correcto gerenciamiento de los recursos energéticos parte de un entendimiento correcto de los procesos de producción. Para eso los diagramas energéticos productivos son importantes, donde yo pueda entender los flujos de energía en un proceso, los balances energéticos, a través de herramientas de análisis como los diagramas de Sankey, por ejemplo, donde yo puedo entender los flujos de energía en un proceso, las pérdidas, los reprocesos, que de entrada ya son, digamos, condiciones iniciales para determinar un plan de implementación de proyectos. La definición de usos significativos de energía partiendo de un diagrama de Pareto, por ejemplo, donde yo puedo identificar el 20% de los equipos que consumen el 80% de la energía y sobre ese 20% definir un plan de implementación de control operacional y sobre ese 20% aplicar un monitoreo inteligente del desempeño energético partiendo de la inteligencia artificial. Estos son como herramientas para poder seleccionar los procesos claves. Ahora, la implementación de toda medida de ahorro o toda medida de mejora del desempeño energético debe ir acompañada de las variables de control que impactan el desempeño energético, ¿verdad? Nosotros conocemos o hemos definido 4 tipos de variables de control que impactan el desempeño energético. Variables independientes de la operación o el mantenimiento son aquellas variables que el operador o mantenedor de un proceso no puede actuar para mejorar el desempeño. Por ejemplo, la temperatura ambiente, la carga térmica, por ejemplo, el poder calorífico del gas que está entregando un comercializador o distribuidor, por ejemplo, la calidad de la energía eléctrica que está entregando un comercializador de energía, un distribuidor. Son variables de control que el operador en sí no puede controlar porque son exógenas a su función, son externas, pero impactan el desempeño energético. Pero también hay variables que dependen de la operación y mantenimiento. Por ejemplo, el estado técnico de los equipos, el ajuste de la combustión de una caldera, por ejemplo, la infiltración térmica de un horno o las pérdidas en medio de calor o las condiciones técnicas de un motor eléctrico desde el punto de vista de los diferentes componentes, extractor, rotor, en fin. Hay variables de operación y mantenimiento, como por ejemplo podemos ver acá, que sin duda alguna impactan el desempeño energético cuando tengo más equipos encendidos de los que debería tener encendidos solamente porque quiero tener un margen de confianza para que si me apaga el uno queda el otro. No, pero es que si yo los puedo mantener bien, no tengo que
no corro el riesgo de perder un activo, o por lo menos debo tener un indicador que previamente me diga cuándo voy a perder la disponibilidad de un activo por eficiencia energética. Entonces, estas son variables que estas dos indudablemente, y son el corazón de la implementación de un control operacional y son el corazón de la predicción basada en inteligencia artificial del desempeño energético como tal. Otra variable de control son los factores estáticos dentro de la implementación del control operacional. Los factores estáticos son factores asociados a la tecnología, sobre la cual tampoco puede actuar el operador o el mantenedor. Si yo tengo un motor cuya eficiencia nominal es 94%, ya yo no puedo hacer nada, el motor es 94%. Si es 89% motor de eficiencia estándar, no puedo hacer nada. Ese es su diseño, es un factor estático. Ya el paso ahí es un cambio de tecnología, migrar a una máquina más eficiente. En resumen, las variables significativas del desempeño energético son aquellas variables de proceso que influyen o afectan significativamente el cambio del consumo de energía en los usos energéticos significativos o a nivel global de una organización. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una línea base. Una línea base no es más cuando yo tomo históricamente unos datos, ¿verdad? De energía y producción, y sobre esos datos hago una analítica de regresión lineal en la cual yo identifico, ¿verdad?, variabilidades del consumo para niveles de producción determinados, y donde esas altas variabilidades pueden estar asociadas a dos factores. Número uno, tengo muchos tipos de referencias productivas, o número dos, es la misma referencia productiva, solo que en algunos días fui más eficiente cuando produje y otros días fui menos eficiente. ¿De acuerdo? Y esta analítica de datos, que normalmente la hacemos los ingenieros cuando estamos haciendo las revisiones energéticas manualmente, hoy en día tenemos herramientas digamos, de inteligencia artificial que a través de la agrupación de datos pueden determinar los buenos y los malos comportamientos de un determinado proceso y poder definir o predecir si operamos con base a las buenas prácticas históricas, predecir tendencias de desempeño energético que acompañadas de las variables de control respectivas nos van a poder permitir sostener los resultados en el tiempo. Entonces, ya esta información hace parte de lo que en inteligencia artificial se conoce como minería de datos. Es decir, tomar esa cantidad de datos y cómo yo esos datos volverlos en información útil, pero que me permita ser predictivo en la toma de decisiones del gerenciamiento de los recursos energéticos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el concepto de línea base, línea meta. La línea base es el promedio de los datos del performance de un proceso de producción basado en el desempeño energético. Y la línea meta es los mejores desempeños que tuve durante un periodo determinado. Es decir, que yo le estoy enseñando a la máquina o le voy a enseñar a la máquina, mira, yo fui eficiente durante algunos periodos de producción. Lo que pasa es que no sabía que había sido eficiente y no sabía por qué había sido eficiente. Hoy en día vamos a aprender por qué fui eficiente, y ese por qué fui eficiente lo voy a volver un estándar de operación de aquí en adelante que, ayudado con herramientas de predicción, me va a permitir determinar en un momento dado cuándo puedo perder ese desempeño, que es el objetivo principal de la implementación de un control operacional. Dentro de los indicadores de evaluación del desempeño energético tenemos varios indicadores. Aquí solamente quiero mencionar algunos importantes por razones temporales. El índice de consumo, por ejemplo, qué tanto yo de la capacidad productiva de un proceso utilizo. Es decir, si yo tengo una máquina que es capaz de producir 8.000, digamos, kilogramos de vapor, o una caldera que puede producir 8.000 kilogramos o miles de libras de vapor por día, lo ideal es que yo siempre pueda trabajar esa caldera a la máxima capacidad para que el consumo de gas por unidad de vapor producida sea lo menor posible. Sin embargo, no siempre eso va a poder realizarse porque depende de la demanda de procesos. Si el proceso no me está demandando vapor, yo tengo que modular la operación de la caldera con base a la demanda. Si me toca bajarme a un nivel de producción de la mitad de su capacidad nominal, pues lo tengo que hacer. Pero a un bajo nivel de producción, en este ejemplo particular, que esto es una caldera en esta gráfica, yo a un bajo nivel de producción de vapor, yo puedo ser eficiente a un bajo nivel de producción. Mire, esta línea roja es la capacidad media de eficiencia de ese equipo para distintos niveles de producción. Los puntos que están arriba son puntos donde fui menos eficiente y los puntos que están abajo fui donde fui más eficiente, pero indistintamente del nivel de producción yo puedo ser más eficiente. Ahora, si yo tengo la forma a través de una herramienta de seguimiento en tiempo real y de predicción que me puede identificar cuándo puedo irme saliendo de estos puntos de eficiencia, que son los que están por debajo de la línea roja, e irme por y que me vaya a ir por los de arriba, hombre, yo predictivamente puedo actuar. ¿Para qué? Para actuar en la eficiencia del equipo, que es la que principalmente me va a permitir ser más eficiente en la utilización de la capacidad nominal de este equipo. Otra virtud o herramienta otra herramienta gerencial del desempeño energético que vamos a ver aplicada
mediante inteligencia artificial, es lo que se conoce como los gráficos de tendencia del desempeño energético. Un gráfico de tendencia del desempeño energético no es más que una herramienta que compara el consumo energético que hoy tengo, ¿verdad?, con respecto al consumo energético que debí tener eh, antes de implementar las medidas de ahorro para un nivel de producción determinado. ¿A qué me refiero? Si yo en el 2019 hice una línea base del desempeño energético y en el 2019 tuve muchas operaciones ineficientes, yo en el 2020 comienzo a optimizar las operaciones para ahorrar energía. ¿Cómo valoro la efectividad de la optimización de esas operaciones? Por medio de lo que se conoce como un gráfico de tendencia, donde yo comparo el consumo real del 2020, lo que me marcó el medidor, con respecto a lo que para el nivel de producción del 2020, de la fecha en que estoy evaluando, sustituyéndolo en la ecuación del 2019, yo hubiese consumido si no hubiese aplicado las medidas de eficiencia energética. Cuando yo hago esa resta de la energía real con la que yo debí tener, si es negativo, quiere decir que yo estoy ahorrando, estoy siendo eficiente. Por ende, voy a estar en esta tendencia de lo que se conoce como ahorro. Pero ya, para yo poder ahorrar energía, yo necesito tener en control unas variables de proceso. Hablábamos anteriormente, habían variables de operación y variables de mantenimiento. Cuando yo identifico esas variables, cuando yo sé cuáles son los rangos de operación o las ventanas operativas de esas variables para garantizar el desempeño energético, ¿verdad? Se vuelve ya gerenciable la energía, porque lo que yo tengo que buscar es que esas variables estén en control. ¿A qué variables me puedo referir? A una temperatura, a una presión diferencial en un filtro, digamos, al estado técnico de un equipo, por ejemplo, a la temperatura del aire de admisión, por ejemplo, de un compresor. Cuando yo tengo todas esas variables en control, yo inmediatamente estoy hoy, ¿verdad?, sean menores para el mismo nivel de producción que lo que eran antes de implementar las medidas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, esto es un caso particular de un sistema de bombeo, en donde hay unas medidas de ahorro en este lado, fíjense, esto es lo que le llamamos también mapa de navegación del desempeño energético, donde tenemos la descripción de la medida de ahorro, donde está en rojo fue donde no se pudo operar en el rango sugerido por el fabricante del equipo, y por ende, como no se pudo operar en ese rango, ya sea porque el equipo no lo podía lograr por un problema de mantenimiento o por un problema de operación, donde no pudo operar, inmediatamente hay una alerta. Y se puede notar aquí que hay una tendencia al desahorro, al sobreconsumo. Pero donde ya logré meter esas variables del proceso dentro de la ventana operativa, es decir, ya entré en control, fíjense que inmediatamente la tendencia del proceso es ahorrar. Ahora, esto hay dos formas de hacerlo. Lo podemos hacer manualmente, es decir, un recurso humano permanentemente monitoreando estas variables, o que la inteligencia artificial, el aprendizaje autónomo, nos ayude a predecir estos comportamientos basados en el análisis de la historia del proceso, y sea el mantenimiento predictivo o la inteligencia artificial, perdón, la que nos ayude a determinar realmente cuándo un proceso va a perder desempeño y poder ser predictivos en la toma de decisiones para evitar llegar a ineficiencias en los procesos. De hecho, algo importante, esta es una herramienta de mantenimiento centrado en la eficiencia. Digamos, el mantenimiento no solamente debe ser enfocado a la confiabilidad es importante, pero yo también puedo ser confiable y eficiente, y la predicción mediante la inteligencia artificial me puede llevar a una mejora del desempeño energético y a una mejora en la confiabilidad de los procesos. La estructura y de lo que les vengo hablando en esta introducción del mantenimiento centrado en la eficiencia se soporta en 4 pilares que impactan el consumo de energía. Primero es las personas, cómo operamos, cómo mantenemos los activos, ¿verdad? El estado técnico de la maquinaria, ¿verdad? La operación de los sistemas y la materia prima o producto terminado. De aquí, de este universo de variables, ¿verdad?, que impactan el consumo de energía, algunas podemos actuar, en otras no, están fuera de nuestro control. Pero, por ejemplo, en el estado técnico de los equipos, el régimen, tiempo perdido, factores de carga, indicadores, o en lo que tiene que ver con operación, el estado técnico del equipo, ciclos y tipos de mantenimiento, control, instrumentación, en fin. En la medida en que yo pueda monitorear cada una de estas variables, así como la capacidad o la formación de las personas, yo puedo impactar el consumo o el desempeño energético positivamente. Ahora, si lo puedo realizar de forma autónoma, predecible e inteligente, ya estoy ganando mucho más desde el punto de vista de sostenimiento de resultados. Aquí hay un breve resumen, un breve, digamos, flujograma de cómo se implementa un programa de mantenimiento centrado en la eficiencia. Y fíjense que indudablemente todo digamos, se sustenta
o la piedra angular es el seguimiento de tendencias y la predicción, y también el seguimiento de variables de procesos. Indudablemente aquí lo que tenemos es que buscar la forma de predictivamente evaluar estas variables y tomar decisiones predictivamente. Aprendizaje autónomo es lo que vamos a ver y es lo que en energía eficiente hemos en los últimos años apostado ya con resultados exitosos en diferentes procesos como tal. Entonces, ahora sí, después de toda esta antesala, después de toda esta, digamos, esta introducción que era necesaria hacerla para, digamos, para contextualizar, digamos, lo que queremos transmitir, vamos a hablar entonces de la aplicación de la inteligencia artificial para el control del desempeño energético. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el concepto de inteligencia artificial es muy amplio, ¿verdad? Aplica la robótica, reconocimiento, digamos, visual o facial, conversión de comunicación máquina, humana, humano-máquina. En fin, la inteligencia artificial desemboca en muchas vertientes, pero las que más nos competen a nosotros está el análisis predictivo basado en la minería de datos, ¿verdad? La clasificación de los datos en función de los resultados esperados que quisiéramos tener en un proceso, la extracción de la información y la analítica de la información, el volver nuestros sistemas de predicción en sistemas expertos basados en el aprendizaje autónomo y con base en esto trabajar en la planificación y la optimización de los procesos productivos. Eso, digamos, son los 4 brazos en los que el desempeño energético se soportaría o se soporta de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que busca la inteligencia artificial? Imitar el comportamiento humano. ¿De acuerdo? Es principalmente, digamos, el corazón de la inteligencia artificial. Es decir, nosotros como humanos, ¿verdad? Nos comunicamos con otras personas de manera verbal o escrita. La inteligencia artificial lo que busca es que un proceso se comunique con nosotros. Tomamos decisiones de acuerdo a experiencias y datos recolectados. En la medida en que pasamos y cumplimos más años, más historia, más captamos día a día, más información y con base en esa información reflexionamos y a partir de ahí vamos mejorando nuestra toma de decisiones. Eso es tal cual lo que hace la inteligencia artificial. Aprende de experiencias, aprende día a día de experiencias y errores y recuerda gran parte de las experiencias vividas. Eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, la inteligencia artificial lo que busca es esto. Desde el punto de vista del desempeño energético es conocer la historia de un proceso, ¿verdad? Con nuestra asesoría o acompañamiento, enseñarle a esa máquina que es un buen comportamiento, clusterizar o agrupar la información de buenas prácticas de operación, malas prácticas de operación, buenas prácticas de mantenimiento, malas prácticas de mantenimiento y enseñarle al sistema a partir de ese aprendizaje, ¿verdad? A que nos permita predecir comportamientos futuros del desempeño energético con base a distintas variables de un proceso de producción como tal. Entonces, los beneficios como tal del desempeño energético, fundamentalmente me llaman la atención dos, es predicción de tendencias, indudablemente es lo primordial que nos va a llevar a la reducción de costos, que era lo que al inicio de la presentación conversábamos, la reducción de costos. Y no solamente reducción de costos durante un mes, 2 meses, mucho tiempo, permanentemente. Eso es gerenciar la energía, ¿de acuerdo? Eso es ayudar al departamento de gerenciamiento de una compañía a sostener los resultados dentro de un proyecto del desempeño energético. Entonces, la aplicación de la inteligencia artificial alrededor de un sistema de control operacional. Recuerden que hablábamos al inicio de que el control operacional es el corazón de la implementación de un sistema de gestión de la energía que nos permite obtener resultados al corto plazo de ahorro energético y por ende de ahorro económico que nos permita reducir costos y mejorar la competitividad. Entonces, ¿dónde se aplica la inteligencia artificial dentro del marco del control operacional del desempeño energético? ¿En dónde? En la construcción de líneas bases, en el monitoreo de indicadores del desempeño energético, en la predicción de tendencias del desempeño, en el mantenimiento centrado en la eficiencia energética, en la minería de datos energéticos y de procesos, y en algo supremamente importante, en la toma de decisiones tempranas para evitar consumos energéticos no deseados o, como también llamamos en el argot de la gestión de la energía, consumos energéticos no asociados a la producción. Todo esto liderado por el corazón de la inteligencia artificial, que es el aprendizaje por experiencia. Entonces ya estamos migrando. Ya no es solamente mirar un indicador instantáneo o digamos, en un momento determinado una fotografía, sino es poder predecir ese indicador en el futuro cómo se va a comportar
con base a la clusterización de información histórica anterior, con base a lo que el sistema, lo que yo espero que el sistema arroje en buenas condiciones. Esto es educar. Obviamente, yo aquí lo estoy explicando de una forma muy general, pero los algoritmos que están detrás de todas estas herramientas, la tecnología que hay, es realmente bastante interesante y quizás en otro escenario lo podamos ver con más detalle. Son tres los componentes fundamentales que integran un sistema, digamos, de inteligencia artificial. A grosso modo, está el aprendizaje autónomo de máquinas, ¿verdad? Que es la etapa donde nosotros educamos un sistema para predicción de desempeño energético con base a experiencias pasadas. Está un sistema de recolección de información y procesamiento de la misma para puntualmente poder predecir futuros comportamientos con base a análisis de datos. Y lógicamente, la visualización, el HDMI o la interfaz hombre-máquina, en donde ya humanamente podemos hablar con ese sistema para entonces, con base a esa predicción inteligente, poder nosotros como gerentes de proyecto en la gestión de la energía, poder implementar acciones de mejora en momentos oportunos. Bien. Entonces, hay dos tipos de, dentro del concepto de aprendizaje autónomo, hay dos tipos de conceptos de aprendizaje autónomo. El no supervisado y el supervisado. El no supervisado fundamentalmente es aquel en el cual el sistema aprende por sí mismo. Toma una historia de datos energéticos, de producción o de variables de proceso y con base a tendencias propias de los datos, los agrupa y predice comportamientos. El resultado de ese análisis no supervisado es indeterminado, porque la máquina, con base a lo que tendencialmente analice, tomará las decisiones para determinar cuál es la predicción futura de los datos. Ahora, hay un aprendizaje autónomo supervisado, que ese aprendizaje autónomo supervisado es cuando nosotros hacemos las veces como del coach del sistema de aprendizaje autónomo, es decir, humanamente le decimos cuál es el resultado que debería o que desearíamos obtener con base al análisis de los datos que él nos va a, o él realiza en tiempo real. Por ejemplo, si yo quiero optimizar el desempeño energético de un generador de vapor a partir de la data histórica, ¿verdad? Yo tengo que educar al sistema con los algoritmos necesarios para que él pueda calcular la eficiencia de la máquina y compararla con la eficiencia de diseño de esa caldera o de ese generador de vapor y pueda determinar la brecha que hay entre el rendimiento real y el que debería tener, pero más allá, cuáles son las variables que están impactando para que su rendimiento real no sea igual al que el fabricante, según los datos de placa, nos dice que debe tener el sistema. Y en esa misma línea, con base a la predicción futura del comportamiento, incluso yo pueda llegar a decir, en tanto tiempo ese equipo, si yo no tomo una acción de mejora, además de perder eficiencia, podría perder el activo, podría perder la disponibilidad del equipo de generación de vapor, por ejemplo. Entonces, tenemos una herramienta valiosísima a través del aprendizaje autónomo supervisado para poder educar el sistema y poder predecir eventos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo gráfico de lo que es el aprendizaje autónomo no supervisado. En el aprendizaje supervisado, ya nosotros de alguna manera somos el coach, le enseñamos al sistema con base a la experiencia vivida y él aprende y de alguna forma ya predice comportamientos con base a tendencias anteriores y prácticas de operación y mantenimiento anteriores, obviamente tomando siempre los mejores comportamientos para predecir un futuro del desempeño energético y tomar acciones de mejora. Obviamente, todo esto va acompañado dentro de un sistema de gestión de adquisición de datos en tiempo real. Afortunadamente, las tecnologías de adquisición de datos en la inteligencia artificial manejan protocolos de comunicación variados. No hay un solo protocolo, son muchos protocolos de comunicación que existen para tomar toda esta información, procesarla en un colector, que prácticamente el colector lo que hace es, a partir de aquí, convertir toda esta clusterización de datos, ¿verdad? Mezclarlas con los indicadores de desempeño energético y ya predecir comportamientos futuros. Digamos, el Smart Data Collector dentro de los tres esferas que componen la inteligencia artificial es la que nos permite el procesamiento de la información. Y al final, dentro de estas tres esferas, el dashboard, que es la interfaz hombre-máquina, que es la visualización de esos resultados, de esas predicciones, que nos permite tomar decisiones en tiempo real. Entonces, fíjense qué interesante que el Machine Learning, ¿qué hace? Analizar rangos de operación y variables significativas que impactan el desempeño energético, las variables que hablábamos al principio, por operación y por mantenimiento. Entonces, digamos, esta analítica de información previa, esta clusterización o esta minería de datos, no es nada si no la llevamos a indicadores del desempeño energético.
al cálculo de variables de operación, al seguimiento tendencial de esas variables de operación dentro de las ventanas de operación que le enseñamos al sistema que esas variables deberían tener en tiempo real, para que entonces el mismo sistema, el que nos dé alarma de cuando esas variables están fuera de las ventanas operativas y podamos tomar acciones de mejora instantáneamente que permitan mejorar el desempeño energético, no al final del mes cuando llegue la factura de energía, sino hoy cuando comenzó a perderse el rendimiento. De hecho, nosotros podemos definir un umbral a partir de cuando la desviación realmente es impactante y nos está causando una pérdida considerable de desempeño, una pérdida considerable económica y que en el mediano plazo nos pueda llevar a perder una disponibilidad del activo. Eso es lo, digamos, lo hermoso, lo interesante de poder llevar el gerenciamiento de la energía, al aprendizaje autónomo. Entonces, tenemos fundamentalmente 4 etapas, a grosso modo. Está el análisis de la información y la estandarización de datos. ¿Qué es estandarización de datos? Hombre, en la energía tenemos datos de corriente eléctrica en amperios, tenemos datos de potencia eléctrica en kilovatios, potencia activa, potencia reactiva en kilobares, tenemos libras horas de vapor, tenemos bares, tenemos PSIG, tenemos cantidad de unidades energéticas y variables de proceso, presiones, temperaturas, etcétera. Cada una en unidades distintas. Obviamente, para yo poder introducir estos datos en un sistema de aprendizaje autónomo dentro del marco de la inteligencia artificial, lo primero que tenemos que hacer esta información es normalizarla o estandarizarla. Estandarizar la información no es más que convertirla en unos y ceros. Es digitalización de la información. Y esta es la primera etapa que la herramienta hace, estandarizar datos. Luego, filtra la información. ¿Qué es filtrar? Dentro del análisis de esta información habrán datos erróneos, datos fruto de una mala lectura del contador o datos fruto de una operación del sistema que fue muy puntual una sola vez y que no es tendencia, por ende es un dato que no deberíamos tener en cuenta en la muestra porque nos puede llevar a estimar un desempeño que realmente no es real porque fue algo muy instantáneo. Entonces, esta es una etapa importante porque de alguna forma estadísticamente se hace un filtrado de datos para quedarnos con la información que realmente sí está asociada a la operación en estado estable del proceso y no operaciones transitorias que no son realmente dicientes. Ya posteriormente, cuando tenemos los datos puros, comenzamos lo que es la clusterización. ¿Qué es la clusterización? Es donde yo comienzo a los datos ver realmente cuál es la tendencia de esos datos. Entonces, ahí yo busco, más bien, bueno, o el sistema, no lo hago yo, lo hace la máquina, el sistema. Busca determinar los datos de consumo energético, voy a hablar en términos muy sencillos. Consumos energéticos altos, medios o bajos. Los altos están asociados cuando estuvieron altos los consumos, porque había una presión alta. ¿Presión de qué? Presión de un filtro. Entonces ya él comienza a aprender, dice, oye, cada vez que yo tengo un filtro con alta presión, significa que voy a tener un alto consumo. Ya él comienza a clusterizar la información. Cuando tengo un bajo consumo, es que la presión en este filtro estaba muy baja. Quiere decir que el delta P, el filtro estaba limpio. Bueno, yo sé que cuando el filtro está limpio, yo nunca voy a esperar cada vez que se presente un sobreconsumo energético. Entonces, aquí comienza toda la predicción de los posibles escenarios que se puedan dar, ¿verdad? Incluso la construcción de los escenarios para las líneas bases y la determinación de anomalías por clusterización de la información. Ya entonces, posteriormente, vienen los modelos de predicción de la energía, ¿verdad? Detección de anomalías por desviación energética, coeficiente de determinación, identificación de variables que impacten el desempeño energético a través de herramientas estadísticas. Déjenme un segundito, por favor. Ya viene entonces, luego de que tengo los modelos de predicción de energía, viene la optimización de los modelos. Esta optimización no es más que un proceso iterativo en el cual el sistema comienza a comparar el desempeño real que tengo con el desempeño que debería tener, ¿verdad? Y me empieza a alarmar, oye, no estoy logrando el desempeño que debería tener porque tengo estas variables de control fuera de control. Ahora, lo ideal en este tipo de modelos, ¿verdad? Es que pueda actuar con la máquina, que al final podamos decir, baja la presión, sube la presión, que esto hable con la máquina. Eso es lo que deberíamos llegar. Y ahí sí nosotros como humanos somos unos gerentes de energía, que tomemos decisiones, más que analizar datos, podamos gerenciar la energía realmente, desde el punto de vista de gestión de compra de activos eficientes, capacitación de personal. Yo creo que aquí tenemos algo de oro que en estos momentos es muy útil para lo que estamos viviendo. Y ya al final tenemos el dato en tiempo real del seguimiento predictivo a través de los indicadores. Todas esas curvas que les presenté anteriormente
de tendencia del comportamiento del desempeño energético las podemos realizar con inteligencia artificial predictivamente. Entonces aquí están las curvas de anomalía por clúster, las curvas de anomalía por desviación de la predicción, predicción de la energía, alertas y notificaciones, predicción de escenarios en función de los datos de entrada reales del desempeño energético. Esto es realmente el corazón del futuro del desempeño energético. Y bueno, la información es que ya en Colombia hay una empresa que lo está haciendo, lo estamos haciendo en E2, energía eficiente. Entonces, fundamentalmente los tres componentes que hemos visto, las tres esferas de la inteligencia artificial, el machine learning, el smart data collector como el, digamos, como el hardware del sistema, el dashboard, todo lo podemos manejar a través de la nube, a través de un web hosting, o también lo podemos manejar a nivel local a través de un mini PC, en fin. Pero lo importante es tener esa información en tiempo real con una capacidad de almacenamiento y transmisión de datos que nos permita actuar en tiempo real y tomar decisiones. Aquí hay algunos casos de ejemplo de algunos procesos donde ya hemos aplicado esto. Por ejemplo, aquí tenemos un proceso de molino de caña de una empresa donde en un momento dado, antes de aplicar las medidas de desempeño energético con inteligencia artificial, ya aquí tenemos todas las variables de control. Por ejemplo, la temperatura de agua de imbibición, la agua de imbibición, que es el agua aceitosa que se mezcla, tiene la capacidad de mezclarse con otro tipo digamos, de fluido, ¿verdad? Debe mantenerse entre unas ventanas operativas de temperatura. Entonces, cuando la temperatura de esa agua de imbibición se encuentra entre unos rangos, yo voy a garantizar que el desempeño energético del sistema de bombeo sea más eficiente por temperatura del líquido. Cuando la agua está fuera de ese rango, como está aquí en lo rojo, obviamente la tendencia es a una mejora del desempeño. Entonces, el sistema me puede predecir y me puede lanzar una alarma de qué variable de control está fuera de control y qué acción de mejora debo tomar para entonces poder hacer una corrección del desempeño energético antes de que pase un mes, antes de que me dé cuenta al final. Lo puedo hacer hoy en tiempo real. Y el sistema, dentro de su predicción, digamos, nos puede predecir, obviamente, o en tiempo real, las emisiones de CO2, la energía ahorrada, ¿verdad? El costo de la energía ahorrado por desempeño energético. Marginalmente también lo podemos tener en dólares, en fin, podemos tener una visualización. Y lo más interesante, todas las variables de proceso en tiempo real las podemos ver y compararlas con sus respectivas ventanas operativas. Aquí tenemos otras variables. Aquí tenemos un reporte del desempeño energético. Fíjense que el mismo sistema que hemos desarrollado nos permite, ¿verdad?, tener en tiempo real resultados del desempeño energético, enviarle a nuestros clientes lo que se conoce como gestión a la vista del desempeño energético, informes en tiempo real que le pueden llegar a su teléfono. De hecho, esta herramienta se puede visualizar en ambiente web a través del teléfono, la tableta o el computador, ¿verdad? Podemos ver en tiempo real estos resultados. Hay otra aplicación muy importante, no solamente a nivel industrial, también tenemos aplicaciones a nivel comercial. Esto es un chiller de enfriamiento de un cliente de producción, un equipo de producción de agua fría. Gracias a la predicción de la herramienta de inteligencia artificial, ¿verdad?, pudimos determinar que este equipo estaba teniendo una pérdida de refrigerante, ¿verdad? Y que esa pérdida de refrigerante le estaba costando cada día 490,000 pesos de pérdida a este cliente. Y en tiempo real detectamos la falla, logramos salvar el activo. Un chiller de 300 toneladas de refrigeración puede estar en torno de los 300 millones de pesos, ¿verdad? Logramos salvar el activo del cliente porque hicimos una correcta predicción de cuándo el activo iba a fallar, y la alarma en el sistema inteligente es que en un mes o antes ese equipo iba a fallar. Es decir, no solamente estaba perdiendo casi 500,000 pesos diarios por la pérdida de refrigerante, por ende el trabajo forzado del compresor, el congelamiento del evaporador, ¿verdad? Sino que también iba a perder el equipo. Fuimos lo suficientemente predictivos, obviamente, para llegar a hacer esa predicción. Tuvimos que construir una línea base del desempeño energético, definir un indicador de rendimiento energético, definir las variables de control que impactan ese sistema, como por ejemplo presión de condensación, de evaporación, etcétera. Y con esa información clusterizada, analizada, ¿verdad?, y procesada, el sistema nos dijo: ojo, aquí este equipo te va a fallar. Logramos efectivamente al cliente avisarle. Efectivamente el cliente contactó al fabricante del chiller. El fabricante del chiller fue, verificó y dijo: sí señor, este equipo tenía una pérdida incipiente, no era muy grande de refrigerante, pero aunque no era muy grande, miren el costo energético, o sea, en un mes prácticamente eso se iba a amplificar. De otra forma no hubiésemos podido detectar este problema, y lo más seguro es que si el cliente hubiese perdido un activo, porque un evaporador normalmente no se repara. Lo normal es que cambien todo el equipo de producción de agua fría, ¿verdad? Esto fue un resultado muy importante a nosotros en E2, a la herramienta predictiva, para
sistemas de producción de agua fría, le llamamos Fresh, ¿verdad? Ya tenemos muchos clientes con esta tecnología y obviamente este es el ahorro energético que ese cliente logró en el tiempo y que le permitió no solamente, miren lo interesante, salvó un activo, ¿verdad? Se logró reparar antes de una pérdida catastrófica, de un daño catastrófico, y el cliente ahorra energía. Ahora el cliente está ahorrando energía tranquilamente, tiene su activo disponible y ahí lo seguimos monitoreando en tiempo real mediante la inteligencia artificial y la predicción de los diferentes escenarios que pueda tener el sistema con base en el aprendizaje autónomo. Bueno, no, eso es un resumen de lo que estamos desarrollando. Una frase de cierre: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se verá siempre. Y creemos que a través de estos escenarios les podemos transmitir un conocimiento de cómo estamos en materia de gerenciamiento energético a nivel Colombia. No tenemos nada que envidiar a otros países en estrategias de control del desempeño energético que nos permitan tomar acciones de mejora, simplemente para evitar esto, para evitar una degradación perpetua y más bien un sostenimiento perpetuo o positivo del desempeño energético en un proceso de producción. Entonces, eso es lo que tenía para compartirles a todos en esta mañana. Muchísimas gracias. Y bueno, si hay escenario a preguntas, estaré presto a poderlas responder. Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Tenemos dos preguntitas aquí, que todavía tenemos un espacio para compartirlas. Dice: buenos días, Fabián. Una consulta. Estos costos, lo que hablabas al principio, porque la pregunta fue hecha al principio, ¿estos costos solo aplican sobre el consumo de energía o gas como SPD o como un insumo para la producción? Bueno, si se refieren a la tabla, me imagino que es la tabla donde están los proyectos de inversión. Al principio, sí. Vamos a ver si me regreso un segundito. Creería yo que es por acá. Creería yo que debe ser esta tabla. Perdón. Esta. Esta tabla, bueno, si es sobre esta puntualmente la pregunta, aquí hay energía eléctrica y energía térmica. Aquí se valoran proyectos de índole eléctrico, proyectos de índole térmico, que requieren CAPEX, que requieren capital de inversión. La evaluación fue en un nivel conceptual, dentro de los 3 niveles de la ingeniería, conceptual, básica y de detalle, fue en un nivel conceptual. Y ahorita la etapa en la que estos proyectos se están desarrollando es a nivel básico, detalle para implementación. Pero digamos que esto es conceptual, parte de un retorno simple de inversión. Aquí todavía no hay un análisis de flujos en el tiempo, no hay un análisis de depreciación, no hay un análisis de amortizaciones, todavía no. Sin embargo, el cálculo del retorno simple de inversión es un input importante para determinar qué proyecto realmente vale la pena llevarlos a un análisis profundo. Porque si tú tienes un proyecto con un retorno de inversión, por ejemplo, de 0.97 años, como el de optimización y automatización de la combustión, ya tú sabes que cuando lleves ese análisis, cuando pases del nivel del análisis del retorno simple al análisis del valor del dinero en el tiempo, con todas las variables y vertientes y drivers de un modelo financiero, sabes que ese proyecto te va a seguir dando un buen resultado desde el punto de vista de cierre financiero. Pero, por ejemplo, si tú tienes un proyecto como el de actualización tecnológica, sistemas de iluminación, donde el retorno simple de inversión, aún sin tener en cuenta intereses ni de pérdida del valor del dinero en el tiempo, te da 5 años, cuando tú incluyas todas las variables financieras, eso se te va a 10. Entonces ya es un proyecto sobre el que de pronto estratégicamente no vale la pena ahondar o gastar muchos esfuerzos. Esto es una aproximación primaria para toma de decisiones sobre cuáles proyectos posteriormente ya vamos a hacer tanto una ingeniería básica y de detalle para implementación como un análisis, obviamente una sensibilidad financiera completa como debe hacerse. Estoy atento a la pregunta siguiente. Ok. Bueno, por acá preguntan que cómo se llama el software que mostraste al final. La herramienta de monitoreo. Me dicen que cómo se llama el software que mostraste al final. Ok, perfecto. Hay tenemos una herramienta enfocada a sistemas de climatización, que es Fresh, que es la que comercialmente estamos explotando. Y tenemos otra herramienta que está en proceso de bautizo todavía. No le tenemos un nombre todavía formal. Ahí hay una votación interna. Yo quiero que se llame eEnergy,
estamos en eso, pero no le hemos definido nombre, la estamos bautizando todavía, pero todo parece indicar que se va a llamar iEnergy, la herramienta como tal de monitoreo. Eso es no oficial todavía, pero estamos en eso. Ok, bueno, y la última, en aras del tiempo, ¿cómo describirías un sistema de generación, recopilación y acondicionamiento de datos que nos permita el uso de inteligencia artificial para lograr ahorro de energía? Coloca AN, supongo que es ahorro de energía. Sí, ahorro, sí, debe ser AN, sí, debe ser ahorro de energía. ¿Cómo lo describiría? A ver, sin duda alguna, la virtud o el valor añadido del aprendizaje autónomo dentro del marco de la inteligencia artificial se basa en la predicción. El ser humano, nosotros no tenemos la suficiente capacidad de análisis para predecir un comportamiento basado en análisis o clusterización de datos. Indudablemente, una herramienta basada en inteligencia artificial es precisamente un método de predicción del comportamiento del desempeño energético para toma de decisiones oportunas. Entonces, la descripción es esa. La descripción fundamentalmente es eso, es un mecanismo de predicción basado en el comportamiento previo energético de un sistema productivo, sea eléctrico, sea térmico, tanto energético primario como secundario, porque también puedo enseñar a un sistema en el uso de energéticos secundarios, vapor, aire comprimido, agua fría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es fundamentalmente eso. La descripción es un sistema predictivo basado en el desempeño energético. Ok, bueno, agradecemos a nuestro conferencista invitado, Fabián Coll, por lo provechoso que ha resultado abordar esta temática en este espacio. Bueno, ya contestamos algunas de las preguntas. Igualmente podríamos recopilarlas, Fabián, y respondérselas a los invitados luego por un correíto, para que no nos quede ahí la inquietud. Eso, no, por favor. Bueno, Eso nos hacen llegar todas las preguntas. déjennos sus nombres y sus correos y con mucho gusto luego les contestamos las preguntas. Bueno, antes de finalizar este webinar, quisiera compartir con los participantes que apenas estamos dando inicio a la jornada de conferencias que se va a desarrollar durante todo el día de hoy, mañana miércoles y el jueves 14. Y especialmente los invito a inscribirse en la conferencia central que será dirigida por nuestra conferencista internacional Sara Núñez y a todo el resto de las conferencias que son alrededor de 30 con temas relacionados con transformación digital aplicada a diferentes sectores de la economía. Nuevamente les agradezco su asistencia, les recordamos seguirnos en nuestras redes y que las inscripciones a nuestros programas se encuentran abiertas. Este webinar fue ofrecido por la especialización en sistemas eléctricos de potencia, que también tiene sus inscripciones abiertas y por supuesto esperamos atenderlos acá en la universidad. Nuevamente, Fabián, muchas gracias por tu participación y por la disposición que siempre tienes con nosotros y a todos los participantes por haber asistido al webinar. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, pues.